Señor Artur Mas, el pasado 11 de septiembre, miles de ciudadanos salieron a la calle. Uno de los lemas que se pudieron ver en la manifestación era «Cataluña, nuevo Estado de Europa». Ahora usted se presenta a las elecciones como el hombre que debe convertir Cataluña en este nuevo Estado de Europa. Lamentablemente, pero, mirándolo a usted y a su partido, parece que en vez de hacia un nuevo Estado de Europa, usted nos está llevando hacia una república bananera de Cataluña. Desde el día de la manifestación, usted va por el mundo intentando convencer a todos que una Cataluña independiente sería una especie de Finlandia del sur de Europa. Es verdad que si hablamos de dinero, Cataluña y Finlandia se parecen bastante. El Producto Interior Bruto de Cataluña ronda los 27.000 euros per cápita. El de Finlandia es de poco más de 30.000. Pero atención, Guinea Ecuatorial también tiene un PIB per cápita similar a Cataluña. Aún así, pero, en Guinea Ecuatorial, 2 de cada 3 habitantes viven en situación de pobreza extrema. ¿Sabe qué pasa, señor Artur Mas? Que el problema no es cuánta riqueza tiene un país, sino cómo se gestiona y cómo se reparte esta riqueza. Hay 3 cosas que definen a una república bananera. En las repúblicas bananeras, la corrupción es la norma y los gobiernos no suelen tener mucho interés en acabar con ella. La segunda característica de una república bananera es que sus gobernantes parecen estar más preocupados por beneficiar a ciertas empresas que por trabajar por el bienestar de sus ciudadanos. La tercera característica es que en una república bananera la voz de los ciudadanos es silenciada y los medios de comunicación están bajo un estricto control gubernamental. Ciertamente, señor Artur Mas, Cataluña no es Guinea Ecuatorial, pero viendo su estilo, el estilo de su partido, parece que en vez de llevarnos hacia un Estado europeo moderno y transparente, usted nos lleva directamente a un Estado bananero del sur de Europa. Miremos, por ejemplo, cómo se comporta CiU ante los escándalos que golpean la sanidad pública catalana. Aquí tengo 2 documentos. El primero es este. Una receta por la cual un jubilado debe pagar 1 euro extra para comprar medicamentos. Según su gobierno, este euro ayuda a hacer más sostenible la sanidad catalana. El segundo documento es el siguiente. Todo el mundo lo conoce como Informe Crespo, ya que su principal protagonista es Xavier Crespo, diputado de CiU. Según este documento, el diputado Xavier Crespo, entre otros, ocasionó un agujero de 2,4 millones de euros en los hospitales públicos de Blanes y Calella. Echemos un vistazo. En la página 35 vemos cómo el señor Crespo y su esposa pagaron gastos personales con el dinero de una empresa de los hospitales de Blanes y Calella. Vemos, por ejemplo, cómo Crespo pagó su seguro profesional o las cuotas del Colegio Oficial de Médicos. En la página 48 vemos como el diputado Xavier Crespo pagaba la cuota de socio protector del Club de Hockey de Lloret de Mar con el dinero de los hospitales públicos de Blanes y Calella. En la página 25 de este informe podemos leer: Xavier Crespo Llobet cobró 66.241 euros de complementos cuando solo le correspondían 28.253 euros. Según este informe, Xavier Crespo y su esposa cobraron un total de 209.000 euros de manera indebida. En total, según este documento, las diversas irregularidades provocaron un agujero de 2,4 millones de euros en los hospitales públicos de Blanes y Calella. Señor Artur Mas, este documento no lo han hecho indignados, ni se lo ha inventado el diario El Mundo. Este documento lo ha hecho un equipo de auditores de la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat de Cataluña. Lamentablemente, sin embargo, Xavier Crespo nunca deberá responder por estos hechos. CiU, junto con el PSC, presionó para esconder este informe en un cajón durante 6 años. Los presuntos delitos que denuncia la sindicatura han prescrito. En vez de dar explicaciones ante un juez, Xavier Crespo ha sido premiado por su partido con el número 4 de CiU en las listas por Girona. Así, por un lado, ustedes nos dicen que tenemos que pagar 1 euro por receta y, por otro lado, su partido presiona para esconder la desaparición de 2,4 millones de euros. ¿Quiere decir que esta es la manera de hacer las cosas, señor Artur Mas? En la revista Café amb Llet descubrimos la manera de hacer negocios de Ramón Bagó, un importante ex alto cargo de CiU. El señor Bagó hace años que recibe contratos por parte de la sanidad pública
Esto le ha permitido crear un imperio formado por 65 empresas, el grupo SERS. El problema es que muchos de estos contratos son irregulares, según descubrió el interventor del Ayuntamiento de Badalona. Solo en esa ciudad, donde el PP gobierna gracias a CiU, el grupo SERS ha recibido cerca de 12 millones de euros de la sanidad pública de manera irregular. Ahora mismo, la Oficina Antifraude de Cataluña está investigando los negocios de Ramón Bagó. El señor Bagó, sin embargo, puede estar muy tranquilo. Hace pocos días, usted, señor Artur Mas, anunciaba que si ganaba las elecciones, suprimiría la Oficina Antifraude que está investigando el caso. ¿Usted ha tomado a los catalanes por estúpidos, señor Mas? Para acabar de redondear toda esta sensación de impunidad, usted y su partido tienen un aliado de lujo, el Partido Popular. Mientras usted hace ver que se pelea con Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre, el PP indulta importantes cargos de CiU. Le pondré dos ejemplos. Josep María Serviche y Lorenzo Acuña fueron condenados por prevaricación y malversación de fondos públicos, es decir, malversación de dinero de los ciudadanos. Poco antes de que Serviche ingresara en prisión, Duran y Lleida se reunió con la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. 10 días después, el gobierno del PP hacía público el indulto. Así pues, al más puro estilo República Bananera, mientras CiU y PP se unen para salvar a los ladrones de guante blanco, un grupo de vecinos de Badía del Vallés fueron condenados a pagar multas de 3.000 euros por cortar una carretera. Estaban luchando por salvar su centro de atención primaria. Como le decía antes, señor Mas, la segunda característica de una buena república bananera es que sus gobernantes trabajan para beneficiar los intereses de las grandes empresas en detrimento de los intereses del pueblo. En las repúblicas bananeras, por ejemplo, los gobernantes ayudan a las multinacionales plataneras a explotar al pueblo y a llevarse los plátanos al extranjero sin pagar impuestos. En Cataluña, como la planta del banano no se hace, usted, señor Artur Mas, intentó vender el Baix Llobregat a un magnate de los casinos para hacer un chiringuito como Eurovegas. Finalmente, y gracias a la oposición del pueblo catalán, el negocio no salió bien. Pero no pasa nada. El pasado 30 de octubre, su gobierno, señor Mas, vendió la gestión del agua del Ter y el Llobregat. Así, el agua de 5 millones de catalanes estará gestionada durante los próximos 50 años por la madrileña Acciona, el banco brasileño BTG Pactual y la compañía alemana Gopa Consulting. ¿Qué más podemos vender, señor Mas? ¿Quizás algún hospital? Estos días se habla mucho de la privatización del Hospital Clínic. A pesar de la opacidad y el silencio que rodea todo el proceso, el periodista Alfons Quintà lleva semanas advirtiendo de los intereses del Emirato de Qatar en este hospital público. No tenemos bananas, pero su gobierno siempre encuentra algún trozo de país para vender al mejor postor. Llegados a este punto, usted me dirá que los resultados electorales le legitiman para hacer todo esto. Llegados a este punto, usted me dirá que los resultados electorales le legitiman para hacer todo esto. Y aquí es cuando llegamos a la tercera característica de toda república bananera. Un silencio informativo enorme alrededor de las acciones del líder de turno. ¿Podemos hablar de democracia en Cataluña, señor Artur Mas, cuando los medios de comunicación esconden sistemáticamente información a los ciudadanos? En la revista Café amb Llet llevamos 2 años denunciando la opacidad bananera del sistema sanitario público y los escándalos que se derivan. A raíz de nuestras denuncias, hemos salido en The Washington Post y hasta en la televisión pública finlandesa. En TV3, sin embargo, no hemos salido ni 20 segundos. ¿Podemos hablar de democracia, señor Artur Mas, cuando trabajadores de TV3 nos escriben correos confirmando que no les dejan hablar del tema? ¿Se puede hablar de democracia y libertad de prensa, señor Artur Mas, cuando usted ha dado 9 millones de euros de los ciudadanos en subvenciones a La Vanguardia, Buit TV y RAC1? ¿Cuál es su modelo, señor Artur Mas? ¿Finlandia o la Italia de Berlusconi? ¿Se puede hablar de democracia en Cataluña, señor Artur Mas, cuando los hospitales públicos de Blanes y Calella se niegan a explicar en qué se han gastado 1,8 millones de euros en informes y gastos de protocolo? ¿Usted me lo puede explicar?
¿Me puede decir exactamente dónde han ido a parar esos 1,8 millones de euros de los ciudadanos? Hace 2 años que pregunto, señor presidente, y nadie me contesta. ¿Qué clase de democracia es la suya, señor Mas, donde los medios de comunicación están amordazados y el gobierno esconde en qué se gasta el dinero de los ciudadanos? Yo le diré, una democracia bananera. Mientras Finlandia es el país más transparente del mundo, la vicepresidenta de este país, Joana Ortega, empuja a Cataluña hacia Guinea Ecuatorial. La señora Ortega, en Finlandia, no hubiera llegado ni a presidir la junta de la escalera de su bloque. Aquí es vicepresidenta. El próximo 25 de noviembre por la noche, seguramente usted saldrá al balcón del lujoso Hotel Majestic a celebrar su triunfo, como hizo en las últimas elecciones, donde solo le votaron poco más del 20% de los ciudadanos con derecho a voto. Esta vez, apenas lo votará 1 de cada 4 catalanes con derecho a voto. Sin embargo, el diario más vendido, La Vanguardia, y la censurada TV3 nos explicarán que usted es el pueblo de Cataluña. Pero usted y yo sabemos que esto no es verdad. ¿Por qué no hay elecciones libres en un país con los medios de comunicación intervenidos y arrodillados? Por eso, mientras usted continúa haciéndose fotos en plan Moisés del desierto, muchos ciudadanos como yo continuaremos luchando para que Cataluña sea un país realmente libre. Libre de corrupción, libre de amiguismo, libre de pactos ocultos con el PP, libre de la Caixa. Y hablando de la Caixa, ¿me podría decir exactamente cuántos millones de euros ha recibido su partido de la Caixa durante estos últimos 2 años? ¿Se atreve a salir por TV3 antes de las elecciones y decirle a los ciudadanos cuánto dinero le debe SIU a la Caixa? Sea valiente, hombre. Pase lo que pase, el día 25 de noviembre, el 26 de noviembre, muchos ciudadanos seguiremos luchando por un país moderno y transparente. Continuaremos denunciando todos y cada uno de los casos de corrupción que ensucian nuestro país. Dejaremos en evidencia todos y cada uno de los escandalosos casos de opacidad y oscuridad y romperemos el muro del silencio cómplice de los medios de comunicación que compra a base de subvenciones. Continuaremos reclamando el derecho a decidir, pero a decidir todo. A decidir cómo se gasta nuestro dinero, a decidir quién gestiona el agua que bebemos, a decidir si queremos que los Mossos sigan reprimiendo ciudadanos sin llevar el número de placa. Lucharemos en los barrios, en las escuelas, en los centros sanitarios donde desaparecen millones de euros cada año. No descansaremos hasta que no acabe toda esta vergüenza. Y finalmente, señor Mas, caeréis. No os derribaremos. Caeréis por el peso de vuestras propias mentiras. Caeréis porque, como dijo Abraham Lincoln, se puede engañar a algunos todo el tiempo. Se puede engañar a todo el mundo durante algún tiempo. Pero, señor Mas, no se puede engañar a todo el mundo durante todo el tiempo.